Buenos días, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de procesos de soldadura 1. El tema de hoy son las aplicaciones y ventajas de la soldadura SMAU con segundo de bachillerato D. La fecha de hoy es 22 de abril 2020. Yo soy Juan Saavedra. Un gusto y que tengan un lindo día. Vamos a iniciar con la clase de hoy indicando lo que corresponde a las actividades de aprendizaje que deseamos desarrollar el día de hoy. ¿Cuál es la destreza que queremos alcanzar? Vamos a buscar analizar los campos de aplicación de los procesos de soldadura por arco eléctrico, especialmente en el proceso SMAU. Nosotros ya habíamos dado algunas definiciones con respecto a esto, pero el día de hoy nos vamos a centrar en cuanto a sus campos de aplicación. Los temas que vamos a revisar, primero es las aplicaciones de la soldadura SMAU. Segundo, las ventajas de este proceso. Vamos a hablar de ventajas y desventajas también para tener un campo un poco más amplio. Y tercero, las opciones que nos da el proceso de soldadura SMAU o la soldadura eléctrica con electrodo revestido. Y por último, algunas indicaciones acerca de los procesos de corte que se pueden realizar con este equipo. Para iniciar, la primera parte de lo que nosotros vamos a revisar corresponde a una captura de pantalla, ¿sí? Me parece que ya deben de haber trabajado con este proceso antes. Entonces, les vamos a dar un pequeño espacio de tiempo para que usted saque un print de la pantalla y realice esta actividad. Esta actividad la tienen que enviar por el chat, en el tablón del Classroom, el día de hoy acabada la jornada de clase, ¿ok? Entonces capturamos la pantalla, la pueden realizar en este momento para devolverla por el chat de archivos del Zoom. Dice realizar una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes, una con líneas los elementos de las columnas correspondientes. Ustedes van a unir con líneas. ¿Cuál es la condición? Van a utilizar un color para la tensión, un color para la intensidad y un color para la resistencia. Esto es de la clase que revisamos la semana anterior. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? No, Licen. Ya, listo. Entonces ya tenemos la captura de pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, listo. Perfecto. Entonces vamos a avanzar para entrar en lo que corresponde a las materias de hoy. ¿Sí? El día de hoy, como ya lo dijimos, vamos a hablar acerca de las aplicaciones y ventajas del proceso de la soldadura SMAU. Antes de iniciar, por favor, por el chat, necesito que usted escriba qué quería decir SMAU o SMAW. Es una pregunta de clase. Por favor, necesito que participen a través del chat. No hay respuestas todavía. Cuando hayan respuestas, doy la... Señor Shuguli, señor Muruminacho, ¿qué quiere decir SMAU? Escriban a través del chat. Lo que ustedes consideren. ¿Cómo dijo, Licen? En el chat del Zoom, usted va a escribir qué significa SMAW. Ah, ya. ¿Ya? ¿Listo? No veo respuestas. No veo respuestas. En el chat solo está la lista del señor Muruminacho. ¿Ya? ¿Quién más? Muruminacho, respuesta, señor Shuguli. Si no, no la consideraré. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. SMAU quiere decir soldadura eléctrica por electrodo revestido, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, el día de hoy vamos a analizar cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus ventajas y, como ya habíamos dicho antes, sus desventajas, las opciones que nos da este proceso de soldadura y los procesos de corte que podemos aplicar para este dispositivo, ¿ok? Vamos a iniciar con lo que corresponde a las aplicaciones de la soldadura. La soldadura por arco eléctrico es el sistema más utilizado en la industria porque puede soldarse en todas las posiciones en aceros al carbono, aceros aleados, resistentes al calor, a la corrosión, etc. Entonces, este proceso de soldadura eléctrico, específicamente por electrodo revestido, es uno de los más empleados porque tiene esas condiciones. Entonces, vamos, segunda pregunta de la clase. Por favor, responden a través del chat. ¿Cuáles son las 4 posiciones de soldadura en las cuales nosotros trabajamos?
¿Cuáles son las 4 posiciones de soldadura básicas o fundamentales en las cuales nosotros trabajamos? Respuestas. A ver, mientras escriben, señor Shuguli, usted que está conectado. Shuguli, su micrófono. ¿Cuáles son las 4 posiciones de soldadura en las que nosotros trabajamos? A ver. A ver, dice. Pues ahora las 4 posiciones. Sí, 4 posiciones. A ver, es la de. O sea, la de frente. Esa. ¿Pero cómo se llaman? Tiene que darme los 4 nombres. Es bastante sencillo. A ver, se llamaba. A ver, déjeme acordarme. Creo que se llamaba. ¿No? Señor Muruminacho, posiciones de soldadura. Sería la soldadura plana, Perfecto. la Sí, soldadura vertical, perfecto. la soldadura horizontal y la soldadura de cabeza. Sobre cabeza. Perfecto. Son Sobre 4 cabeza. sobre 4 tipos de posiciones. Entonces, plana cuando el material está en una superficie completamente horizontal y nosotros colocamos el electrodo sobre el material, ¿no es cierto? Horizontal cuando los dos materiales están frente a nuestro y el cordón se va a hacer con el electrodo en posición horizontal. Vertical puede ser vertical ascendente o descendente cuando el cordón se debe de realizar sobre 2 elementos que se van a unir que se encuentran en posición longitudinal ascendente o descendente. Y sobre cabeza cuando la soldadura se hace sobre la parte superior de nuestra posición y el cordón va a estar sobre el electrodo correspondiente, ¿ok? Entonces, sí se aplica por estas condiciones, ¿no? Que se puede aplicar en todas las posiciones y que tiene una gran gama de materiales para realizar el trabajo, ¿sí? Es ampliamente utilizado yo he puesto los 3 elementos que más trascendencia tienen, pero en realidad la soldadura eléctrica con electrodo revestido es utilizada en todo tipo de elementos. Entonces, la construcción naval, podemos ver en la parte de abajo una imagen donde se ve la reparación de todo lo que son embarcaciones y cosas semejantes. También se utiliza para lo que corresponde a la soldadura de bajo el agua. Carpintería metálica en la elaboración de lo que son muebles metálicos, cerramientos, cercos, puertas, protecciones de ventanas y demás. Y lo que es minería, ¿por qué hemos puesto lo que es minería? Porque esta última semana ustedes deben de haber escuchado que hubo un inconveniente con los oleoductos, que se rompieron los oleoductos porque hubo un gran socavón en el oriente y ahora están tratando de reparar ese tipo de elementos para poder continuar con la producción petrolera de nuestro país, ¿no? Dentro de muchas otras aplicaciones. ¿Por qué se la utiliza? Porque no tienen muchas limitaciones. Se la utiliza para realizar uniones de metales delgados y gruesos. Podemos trabajar con diferentes espesores de los materiales y no hay gran cantidad de limitaciones en este aspecto, ¿sí? Yo creo que estamos bastante claros hasta allí. Pasemos a al segundo elemento de la clase del día de hoy, que corresponde a ventajas del proceso. Por razones de mayor productividad, calidad y rentabilidad, el proceso SMAU, que ya habíamos dicho corresponde a la soldadura eléctrica con electrodo revestido, se ha ido reemplazando gradualmente. Sin embargo, la capacidad del proceso SMAU para lograr soldaduras en zonas de acceso restringido significa que todavía encuentra un uso considerable en ciertas situaciones de aplicaciones. Entonces, todavía es muy importante y todavía es uno de los elementos más utilizados en el medio laboral de trabajo en nuestro país. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Nosotros vamos a hablar acerca de 4 ventajas y 4 desventajas del proceso de soldadura eléctrica con el electrodo revestido. Dentro de las ventajas, primero, que el equipo es simple, es portátil y de bajo costo. En la actualidad ya nosotros vemos que en casi todas las ferreterías de gran tamaño podemos encontrar inversores eléctricos que sirven para soldar, que tienen tamaños muy pequeños y que además ofertan trabajar de buena forma hasta alrededor de 160 amperios, que nos permiten tener equipos portátiles que son muy sencillos de conectar y que nos permiten realizar trabajos de buenas características, ¿sí?
Segundo, es aplicable a una amplia variedad de metales, posiciones de soldadura y electrodos. Como ya habíamos indicado, las posiciones de soldadura nos permite trabajar en todas las posiciones escogiendo los parámetros adecuados. Segundo, variedad de materiales. Obviamente es uno de los procesos más que simplemente con el cambio de la polaridad, cambio de amperaje, cambio de electrodo, nosotros podemos llegar a algunos metales que nos costaría hacerlo con otros equipos. Y electrodos, tenemos una amplia cantidad de electrodos de acuerdo a las necesidades, aplicaciones y trabajos que queramos realizar. Tercero, posee tasas de deposición del metal relativamente altas. Al ser un proceso de soldadura con material de aporte continuo, nosotros estamos hablando de que este proceso va a tener una cantidad de aporte a la unión que es bastante elevado, y eso es bueno debido a que permite que la unión sea más resistente, ¿no? Y por último, adecuada para aplicaciones en exteriores. Entonces no necesita ser aplicación interior, por eso se la utiliza mucho en lo que corresponde a la elaboración de cerramientos, como ya habíamos indicado, protecciones, puertas, portones, etcétera, etcétera. Dentro de las desventajas, nosotros decimos que el proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Esto quiere decir que cuando nosotros finalizamos, especialmente cuando queremos hacer elementos cerrados, tenemos que hacer cordones continuos de gran longitud. En este caso, el cordón se discontinúa, porque tiene una longitud determinada, ¿no? Y se dice que un cordón de soldadura con un electrodo común de los que nosotros utilizamos aproximadamente nos va a dar entre 12 y 15 centímetros de cordón, de acuerdo a algunas características, ¿no? Entonces, estos cordones discontinuos son una de las mayores desventajas que tiene el proceso. Segundo, por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del soldador. Entonces, necesitamos mucha práctica y estar capacitados para realizar los trabajos correspondientes. Tercero, la soldadura puede contener inclusiones de escoria, sí, cuando no se realiza un trabajo efectivo de limpieza y demás. Además, si las características o parámetros que nosotros manipulamos no son las necesarias, ¿no? Y por último, los humos dificultan el control del proceso. Nosotros ya hemos trabajado con este proceso y saben que el humo es uno de los grandes inconvenientes que nosotros encontramos aquí. Preguntas, señores. ¿No hay ninguna pregunta todavía? Creo que está bastante claro, ¿verdad? Sí, Luis. Ya, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Tercero, opciones del proceso. El proceso de soldadura eléctrica con electrodo revestido es muy versátil, es uno de los más versátiles que hay, ¿sí? Aparte de permitirnos realizar uniones muy efectivas, también se pueden realizar cortes o biseles. Entonces, vamos a ver tres condiciones en cuanto a esto. Nosotros podemos realizar el corte de elementos o biselar piezas de acuerdo a las necesidades que yo tenga, aparte de realizar el proceso de unión, ¿no? Entonces, en el equipo dice que es el mismo que se utiliza para la soldadura eléctrica convencional. No requiere de equipos o accesorios especiales. Vamos a utilizar el transformador eléctrico, vamos a utilizar la pinza de masa y vamos a utilizar el portaelectrodos. Lo único que sí vamos a variar, ya vamos a hablar de eso, corresponde a los electrodos, pero el equipo viene a ser exactamente el mismo. Segundo aspecto a tomar en cuenta, el tipo de corriente eléctrica. Se puede trabajar con corriente alterna o corriente continua. Pero en el caso de ser corriente continua, el electrodo se conectará al polo positivo. Al polo positivo. Pregunta. ¿Quién recuerda qué es lo que ocurría cuando conectamos al polo positivo el electrodo? A ver, mis queridos amigos. ¿Puedo repetir, Lice? Cuando nosotros conectamos el polo positivo del electrodo, la pregunta sería así. ¿Cuál es el elemento que se calienta más, el electrodo o la pieza de trabajo? El electrodo. El que sufre mayor calentamiento en este caso no es el electrodo, es la pieza de trabajo. Entonces se busca que la pieza de trabajo tenga mayor temperatura para que ésta se funda más rápido. Entonces por eso se conecta al polo positivo, ¿ok? Entonces queremos que quede esto claro, ¿sí? Por último tenemos los electrodos. Estos electrodos son fabricados desde 2.5 milímetros hasta 6.3 milímetros de diámetro. En estos casos, lo que corresponde al diámetro, también hay que recordar que
no se emplea tanto debido a que hay una gran cantidad de material que se depone, eso quiere decir que se pierde porque el surco que queda de realizar un corte con este método es bastante grande. La cuestión es que se utiliza cuando tenemos algún inconveniente con otros equipos o cuando se requiere hacer un corte en puesto de trabajo, ¿ok? Amperajes recomendados por los fabricantes para estos trabajos. Entonces, tenemos amperajes para corte y biselado. En el caso de un electrodo de 2.5 milímetros, trabajaríamos con un corte de 120 amperios y con un biselado de 150. Si vamos aumentando el diámetro de nuestro electrodo, nosotros vamos a aumentar los amperajes. Entonces, 3.15 o 3 milímetros, 170 amperios para corte, 250 para biselado. El electrodo de 4 milímetros, 230 amperios para corte, 350 para biselado. Y si tenemos un electrodo de 5 milímetros, 290 amperios para corte y 400 amperios para biselado. ¿Sí? Esa tabla es muy importante, ustedes deben de tenerla y conocerla. Procesos de corte. Estos procesos con electrodos revestidos se deben llevar a cabo con los parámetros adecuados para preservar nuestra máquina y tener un buen acabado. Ya vimos una tabla de parámetros que nos van a dar algunas indicaciones de cómo realizar el trabajo. Aquí en las imágenes vamos a ver la primera imagen que tengo aquí. Esta imagen me indica cómo voy a realizar el corte de una placa, de una chapa metálica con el electrodo, ¿sí? Entonces el electrodo, ¿qué es lo que va a tener? Es una pequeña inclinación de aproximadamente 60 grados frente a la pieza que yo voy a cortar y el electrodo tiene que estar completamente alineado a la línea de corte que yo voy a realizar. El movimiento del electrodo no va a ser un movimiento como para cordón, sino que va a ser un movimiento en zigzag de adelante hacia atrás. Si nosotros viésemos ese movimiento en esta zona, nosotros tendremos el movimiento de arriba a abajo en zigzag, de pequeño a grande. ¿Para qué? Para que el material no se una, sino que se vaya desprendiendo de la zona de trabajo, ¿ok? Y aquí podemos ver, el electrodo tiene que estar completamente alineado a la línea de corte, ¿sí? Dice 90 grados. Segundo proceso que yo voy a realizar es un proceso de perforación. En este caso, el electrodo va a estar completamente perpendicular al punto donde yo quiero perforar y el desplazamiento, como indican las flechas que yo tengo aquí abajo, el desplazamiento va a ser ascendente-descendente. Entonces, cuando yo inicie el arco, lo que voy a hacer es separar y asentar para que el material se vaya fundiendo hasta realizar el traspaso de las placas correspondientes. ¿Cómo se recomienda hacer este tipo de perforaciones? Pues simplemente usted aquí está viendo cómo se encuentra la mesa de trabajo o el banco de trabajo. La pieza que yo voy a perforar, en este caso dice que es de 19 milímetros, sirve para cortar espesores bastante grandes. Y el electrodo va a trabajar de arriba abajo. ¿Qué es lo que se recomienda? Que en la parte inferior haya un recipiente para el material derretido, debido a que va a caer gran cantidad de este material. Preguntas. ¿No hay preguntas? Avancemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en la parte superior, yo voy a explicar, de allí ustedes van a intervenir. En la parte superior, aquí arriba, yo tengo el proceso de biselado. ¿Cómo se hace este proceso de biselado? Pues el electrodo, mire, aquí hay un canal, una ranura o bisel hecha con un electrodo. Pues simplemente el plano de la superficie original se encuentra aquí. Nosotros vemos aquí el electrodo que va a estar en un ángulo de entre 10 y 15 grados con respecto a la posición de este elemento. Y después cuando se enciende el arco, nosotros vamos a ir haciendo el movimiento correspondiente para que este se bisele. ¿Sí? Para que este se bisele, se limpie esta parte de aquí y quede esa ranura. ¿Ya? Vamos a trabajar. Señor Muruminacho. La segunda sección, ¿qué elementos son? ¿Qué tenemos aquí? Y explíqueme qué es lo que usted recuerda de estos elementos o dispositivos del centro. ¿Cuáles, perdón, dicen? Los que se encuentran en la parte central de la diapositiva. ¿Esos que están enumerados? Sí, los que están numerados. ¿Qué son? ¿Y qué me puede decir acerca de ellos de acuerdo a las imágenes que vemos en la pantalla? Son para realizar
¿cómo se llama esto? Ahí se me olvidó. Ay, se me olvidó. Vamos a dar una pista. Son herramientas de golpe por impacto. ¿Cómo se llaman? El, ¿Sí? el cincel. Cincel. Correcto. Cincel. Son cinceles. Ese. Perfecto. Y en la parte derecha hay 3 imágenes, una con una X y las otras 2. ¿Qué me indican esas 3 imágenes? Cómo debería estar el cincel y cómo podría quedar si es que le presionamos mucho. Ya, correcto. Entonces nosotros vemos en el primero, dice cabeza con forma cónica y bombeada, cómo debería estar la cabeza del cincel, donde nosotros realizamos el impacto, ¿no? La segunda zona de trabajo es cómo se deforma por medio del impacto, y la tercera es que nosotros debemos eliminar esas rebabas debido a que estas pueden desprenderse y salir disparadas e incrustarse en nuestra piel o en nuestras vistas. Entonces, nunca se debe trabajar con un cincel que tenga rebabas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 4 tipos de cinceles que ya ustedes van a realizar la captura de pantalla para hacer la segunda parte del trabajo. Y en la parte de abajo, ¿qué herramienta tenemos, señor Shuguli? La moradora. Perfecto. ¿Qué me puede decir acerca del gráfico que se encuentra a la derecha de la moladora? ¿Qué nos está indicando este gráfico? Que tenemos que utilizarlo de forma lateral, inclinada ¿Ya? y o sea, no hacerle cuando esté prendido, no chocarle contra el piso porque se puede romper el disco. Ya, perfecto. Entonces, en este caso estamos viendo un disco de desbaste, ¿no? Un disco de desbaste. El disco de desbaste nosotros vamos a trabajar con el borde del área de contacto, ¿sí? Nunca se va a trabajar con la parte frontal del disco, ¿correcto? Ya. Entonces, segundo trabajo que van a hacer el día de hoy. Entonces, ustedes van a tomar la captura de pantalla, ¿sí? De esta imagen y van a explicar las imágenes que tenemos allí. O ¿Sí? sea, ¿cómo explicamos? Entonces, la parte de arriba, ¿qué les dije que era? ¿De qué se trataba la primera imagen? Soldar. Ninguno. No es soldado, se No llama es biselado. eso, biselado. Ya, entonces se denomina biselado. El biselado sirve para hacer canales o ranuras sobre una pieza, eso tienen que escribir. Entonces, una hojita de Word, entonces, pegan la imagen y ponen en primer gráfico, se ve el ángulo correspondiente para el trabajo de biselado, y en el segunda imagen se ve el canal realizado por el proceso de biselado. De ahí aparte, los cinceles están numerados y ahí ponen los nombres de los 4 cinceles que tenemos aquí. Y hablamos acerca de lo que ya expliqué acerca de la cabeza, ¿correcto? Y lo mismo con la moladora. Eso, nada más. ¿Preguntas? ¿Está aquí? Sí, está claro, ¿no es cierto? No, sí, sí. Sí Sí, sí, está entendimos. claro. Ya, listo. Entonces pasemos para ir finalizando por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos 2 trabajos de captura de pantalla, ¿no? Entonces recuerde, las aplicaciones de soldadura. La soldadura por arco eléctrico es uno de los más utilizados porque puede soldarse en todas las posiciones, en aceros al carbono, aceros aliados, resistentes al calor y a la corrosión, etcétera. Las ventajas: por las razones de mayor productividad y calidad, rentabilidad, el proceso SMAU ha sido reemplazado gradualmente. Sin embargo, la capacidad del proceso SMAU para lograr soldaduras en zonas de acceso restringido significa que todavía encuentra un uso considerable en ciertas situaciones y aplicaciones. Opciones del proceso. El proceso de soldadura eléctrica con electrodo revestido es muy versátil. Aparte de permitirnos uniones muy efectivas, también se puede realizar cortes o biseles, y dentro de los procesos de corte decimos que estos procesos con electrodo revestido se deben llevar a cabo con los parámetros adecuados para preservar nuestra máquina y tener un buen acabado. ¿Ya? Actividades para el día de hoy. Cuando se presentan hasta el día de mañana 2 de la tarde. Verá que estoy informando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lectura y subrayado de ideas principales y pintamos las imágenes de la página 63 a la página 67. ¿Sí? Y segundo, participar en actividades durante la clase virtual. Tenemos 2 capturas de pantalla. ¿Sí? Captura de pantalla del inicio y la captura de pantalla del
final. Bueno, señores, agradecemos su presencia en la clase correspondiente. Por favor, entreguen los trabajos que les hagan falta. Recuerden, quédense en casa y tengan una excelente semana.